Hola, buenas a todos. Quería comentarles para empezar que voy a hablarles de cubiertas verdes, pero sobre todo del ámbito urbano, de la zona consolidada y de la repercusión que va a tener la Ordenanza Municipal de Gandía y la posibilidad de acogernos a todas las ayudas de fondos europeos que tenemos que aprovechar. Para empezar, sobre todo, dar las gracias a todas las entidades con las que hemos colaborado durante todos estos meses. El tema de cubiertas verdes es un tema bastante desconocido en general y por nosotros mismos los técnicos, y nos han ayudado mucho tanto entidades públicas como el Ayuntamiento de Gandía, el Ayuntamiento de Barcelona, el IBE y la Consellería, y sobre todo también empresas privadas con las que hemos trabajado a nivel de impermeabilización y del propio paquete de cubierta de la mano de SICA y 5 y de Chova con Projar. Para empezar, decirles que la prioridad que hemos tenido desde el despacho técnico para trabajar en este tema ha sido pensar en la edificación como edificios sostenibles, ¿no? Tenemos que pensar en edificios y salud, y para ello, sabiendo que todas las posibilidades y las ventajas que tienen las cubiertas verdes las tenemos que desarrollar, no solo a nivel de protección de impermeabilización, de recogida de aguas, de protección acústica, sobre todo temas como la protección de aislamiento térmico y las ventajas que nos van a proporcionar la mejora de isla de calor y la rebaja de temperatura de nuestras ciudades son fundamentales para que todo ello vaya adelante y siga una buena marcha. Decirles que la cubierta es esa quinta fachada olvidada que tenemos en los edificios, que sabemos que está ahí, que no utilizamos y que debemos de pensar al final en una idea de Passive House que necesitará un aislamiento no solo de fachadas. Siempre nos preocupamos del SATE o del aislamiento térmico de esas fachadas, pero nos olvidamos del elemento fundamental que es la cubierta, incluso hasta las soleras. Decirles que tenemos una oportunidad única a través de los fondos Next Generation, los fondos europeos, ya que fundamentan todas las ayudas, tanto conservación como accesibilidad, en ayudas a mejoras energéticas, y en este caso las cubiertas verdes van a ir muy ligadas a esas mejoras energéticas. Ya decía Le Corbusier en su día que las terrazas o las cubiertas verdes van a ayudar fundamentalmente a un aislamiento térmico y acústico, sobre todo también al disfrute de ese jardín. Los vecinos, los propietarios de esos inmuebles van a poder disfrutarlos, y fundamentalmente a la recuperación de la superficie verde. Para ello tenemos la necesidad de una gestión que en este caso el Ayuntamiento de Gandía está llevando ya, ha iniciado, y creemos que va a ser muy positiva en transformar la situación global, como vemos en la imagen, a través de esa gestión en cubiertas verdes, para que al final la ciudad, vista desde la lejanía, desde un punto alto, se convierta de lo que tenemos a día de hoy. Esto es una foto de Gandía. Podemos apreciar como las zonas verdes, las zonas ajardinadas en núcleos urbanos densos y compactos son mínimas, son escasas, y intentar poco a poco conseguir que esta imagen vaya cambiando y se vaya naturalizando, permitiendo no solo edificios, sino una ciudad mucho más sostenible. Quiero hacer mención que ahora Tomeu dará datos de la ciudad de Barcelona. Creo que Barcelona es un referente a nivel nacional y a nivel internacional en todos los aspectos urbanísticos, y en este caso en el tema de cubiertas verdes. Hay una guía muy interesante que recomiendo a todo el mundo que la consulte, está en internet, la guía de Terras Vius y Cubiertas Verdes de la ciudad de Barcelona, en la que nosotros nos hemos basado bastante, la hemos estudiado, y es verdad que se está promulgando una arquitectura más sostenible en esta ciudad de Barcelona a través de esta guía y de los concursos que luego Tomeu explicará.
indicar básicamente de esta guía unas pinceladas que entre las ventajas que destaca, por supuesto, el aislamiento térmico y el aislamiento acústico, la recogida de aguas y la protección de impermeabilización, pero también la revalorización de nuestros inmuebles. Siempre pensamos que vamos a tener un coste elevado para hacer una cubierta verde, pero no nos olvidamos de que se va a revalorizar ese inmueble. Por supuesto, las ventajas a nivel de ciudad, a efecto de mejora contra el cambio climático, como mejoras de emisiones de CO2 al ambiente y de isla de calor. No siempre pensamos en ventajas, muchas veces cuando hablamos de cubiertas verdes pensamos en las desventajas. Voy a tratar de explicarles cuáles son y qué remedios tenemos que tener para que no se produzcan esas desventajas. Fundamentalmente tenemos un problema estructural. En edificios consolidados, sobre todo en rehabilitación, vamos a tener problemas estructurales por la carga que va a suponer esa cubierta, y tendremos que estudiar, como ahora veremos, tanto la situación actual como la situación propuesta para que esas cargas sean asumibles por la estructura del edificio. Otro tema importante como desventaja siempre es el miedo a las filtraciones. Sabemos que esas filtraciones nos van a complicar muchísimo la intervención, pero para eso tenemos que recurrir siempre a empresas especializadas, a técnicos especializados, y si hacemos bien las cosas seguro que no vamos a tener problemas. Y como tercera desventaja, por supuesto, el tema del mantenimiento, que es un hándicap, pero yo creo que vamos a tener que concienciarnos, y el mantenimiento, yendo además a especies y a soluciones específicas, se puede reducir en gran medida. Para empezar, decirles que cuando analizamos una cubierta y la estructura portante que debe soportarla, tenemos que tener muy claro qué tipo de cubierta vamos a hacer y qué usos puede tener. Ha explicado muy bien Elisabeth las distintas soluciones de cubiertas extensivas, de cubiertas semi-intensivas y de cubiertas intensivas, y en función de los usos tendremos unas sobrecargas que vamos a tener que tener muy claras. Como hablábamos de la propia ordenanza y de la gestión, decirle que es importantísimo tener una planificación para que consigamos una mejora energética y además se pueda apoyar en esa cubierta verde. Para ello necesitaremos que las comunidades de propietarios y los propietarios se apoyen tanto en los técnicos. Se necesitará, además de un despacho técnico de arquitectura, a un elemento importante que va a ser un paisajista. Además, la Administración Pública, a través de sus redes de oficinas, en este caso la red Saloc de Gandía, nos va a ayudar mucho en encontrar a estos técnicos, estos paisajistas, o incluso posibilitar las ayudas de fondos europeos Next Generation. Y además, si vamos a poder optar a esas ayudas, necesitaremos de un gesto de rehabilitación. Es una figura que ha aparecido nueva con esta última convocatoria, y sabemos que si queremos optar a ayudas se va a tener que contratar a un despacho técnico o a un técnico o a un administrador que sea especialista en todo esto, y para eso se ha nombrado la figura de gestor de rehabilitación. La construcción de cubiertas además necesitará de empresas cualificadas. Si no tenemos empresas de construcción cualificadas, empresas de jardinería cualificadas y de instalaciones cualificadas, no vamos a poder llegar a un buen término. En cuanto a la ordenanza, decirles que, vista y leída, está expuesta en la página web del Ayuntamiento. Yo destacaría dos grupos importantes, que será el grupo de uso terciario, en el que englobaría servicios como hoteles, edificios comerciales, incluso edificios de oficinas, y otro paquete que sería el de edificios residenciales destinados a vivienda e industrias. Ahora hablaremos de las obligaciones que tiene cada uno. En este caso vamos a centrarnos en uso residencial, en la edificación que tenemos, sobre todo en el núcleo de Gandía, en la que tanto en edificios de rehabilitación destinados a vivienda unifamiliar, como en edificios de rehabilitación destinados a plurifamiliar,
vamos a tener ayudas directamente de fondos europeos que van a poder llegar a ser del 80%. Siempre pensamos que la cubierta verde es una cubierta que ahora veremos costes aproximados, puede ser coste elevado, pero cuando pensemos y cuando veamos que esas ayudas a través de fondos europeos para rehabilitación pueden asumir el 80% del coste, nos va a facilitar mucho la intervención. En edificios de otros usos, en edificios como residencias u hoteles, en caso de rehabilitación, entiendo que no será obligatoria la intervención o la realización de cubiertas verdes si no se hace una rehabilitación integral del edificio o por lo menos de la cubierta. En el caso de edificios públicos, perdón, en edificios de vivienda en rehabilitación no estamos, por supuesto, obligados a hacerla, siempre será optativa. Y en el caso de obra nueva, en edificios de usos terciarios, como he dicho, sí que tenemos obligación, ahora veremos los casos. En casos de vivienda de obra nueva, sí que podemos optar a realizarlo según la decisión que tenga cada uno de los edificios. El uso residencial dentro de la ordenanza se enmarca como les he dicho, en uso terciario. En caso de hoteles y residencias, por ejemplo, dentro de lo que sería un residencial público, tendríamos obligación siempre que la superficie de la cubierta sea mayor de 800 metros cuadrados, no computando dentro de esa superficie la destinada a captadores solares y otras instalaciones. La superficie mínima de cubierta con especies ajardinadas debe ser del 40% dentro de esa zona obligada a realizar cubiertas verdes. En el caso de realizar jardines verticales, estos computarán dentro del 40% en relación 1:3. O sea, sabemos que los jardines verticales son más costosos de realizar, incluso más costosos de mantener. Por lo tanto, la proporción de obligación de cubierta verde, en este caso de jardín vertical, sería menor. La zona de ubicación de esas cubiertas verdes y de esos jardines verticales siempre tienen que ser zonas preferentes de mayor visibilidad posible. Y en hoteles se permitirá además la implantación de piscinas o solariums. Creo que quiero recordar que era ir con un máximo de un 35%. Si no es así, es un 35%. En el uso residencial destinado a vivienda, tanto vivienda unifamiliar como vivienda plurifamiliar, la aplicación de la ordenanza es opcional, siempre recomendable, por supuesto. Se permitirán zonas de sombra, además, con pérgolas que no podrán superar el 10% de la cubierta, pérgolas retiradas a 3 metros de línea de fachada, cubiertas con elementos textiles o vegetales. Se permitirán incluso piscinas o solariums, y en edificios plurifamiliares las cubiertas ajardinadas deberán de ser zonas comunes. Por supuesto, si en un edificio plurifamiliar con una comunidad de propietarios generamos una cubierta jardinada, esta debe de ser un elemento común del edificio y no se podrá privatizar en ninguno de los casos. Se permite el tratamiento de zonas de sombra mediante placas solares en cubiertas verdes. He puesto una foto aquí donde se ve una serie de pérgolas dentro de una zona de cubierta verde, donde podemos crear sombras aprovechando la posible instalación de fotovoltaica, de placas de fotovoltaica. A diferencia de la ordenanza reguladora hasta este momento, se va a incentivar esta posibilidad de crear estas pérgolas dentro de las cubiertas verdes que creemos en los edificios residenciales, pero siempre tendremos que cubrirlas con elementos verdes, elementos textiles o incluso con la solución de placas destinadas a fotovoltaica. Los incentivos, además, que aparecen en la ordenanza se tendrán que desarrollar, pero serán incentivos urbanísticos donde no se computen, por ejemplo, los elementos necesarios para acceso a esas cubiertas verdes, o incluso fiscales por reducciones posibles de licencia u otros casos respecto a la creación de esas cubiertas verdes. Decir que en la misma ordenanza se exponen unas condiciones de ejecución.
En un principio se expone una recomendación o una condición en la que se pretende ir a cubiertas semi-intensivas o intensivas de espesores de 15 a 80 centímetros. Superficies de grava, arena y o madera para contribuir a la biodiversidad, preferentemente sistemas de ajardonamiento intensivo o sistema jardín, y en supuestos excepcionales se puede utilizar sistemas extensivos rebajando espesores de sustrato a capas de 10 a 12 centímetros. Además de todo esto, recomendarles que quien se quiera meter en este mundo de las cubiertas verdes se revise la NTJ 11 de cubiertas verdes, que nos aporta datos técnicos muy concretos y estudiados para poder desarrollar esa parte técnica que vamos a necesitar los arquitectos y los arquitectos técnicos para el desarrollo de estas cubiertas. Con nosotros, como recomendación, sí que les decimos, después de leer la ordenanza y después de conocer el mundo de las cubiertas verdes, que los edificios de obra nueva se pueden estudiar con cubiertas intensivas, como dice la ordenanza, dado el que vamos a poder contemplar cargas mayores desde el inicio. Los edificios destinados a rehabilitación, en principio vamos a tener que generar cubiertas extensivas si no se hacen refuerzos estructurales importantes que conllevarán gastos muchas veces inasumibles. Para hablar de lo que es la parte de la estructura y de las cargas que podemos asumir en edificios de rehabilitación, analizamos lo que es una concarga, que es la carga cuya magnitud y posición es constante a lo largo del tiempo, salvo en el caso de reformas del edificio, que sería en este caso. En este caso, cuando hablamos del análisis de las concargas de la cubierta en edificios de obra nueva, lo tendríamos muy claro, porque lo que siempre tendríamos que recurrir a empresas especializadas, como puede ser Cinco, como puede ser Projar u otras, que nos van a dar detalles muy concretos de las cargas, de los espesores, y con ello podremos hacer proyectos muy definidos donde sepamos exactamente que con esa carga he desarrollado una estructura que la va a soportar. Aquí tenemos algunos ejemplos de cubiertas jardín. Sabemos que tenemos cargas donde ya nos está diciendo en este caso la empresa Cinco que con sus paquetes podemos ir de cargas desde 180 kilos a cargas de 360 kilos o incluso mayores. En obra nueva y estudiando la estructura inicialmente se pueden asumir perfectamente. En este caso con la empresa Chova y Projar también estuvimos viendo algunas posibilidades de soluciones. Ellos tienen también unos intervalos de carga según esos tipos de cubierta. Por lo tanto, mi consejo siempre es recurrir a estas empresas para que nos digan exactamente la carga que vamos a tener en cada uno de los casos. Y en edificios existentes va a ser muy distinto. En edificios existentes sabemos que la estructura va a soportar una carga que tendremos que analizar. Eso lo tenemos que analizar mediante un cálculo estructural. Para ello tenemos que analizar la carga propuesta que tenemos, nos la darán las empresas especializadas. Segundo paso sería realizar catas de comprobación para saber el forjado exactamente qué carga está asumiendo a día de hoy. Cuando hagamos la cata veremos las capas que tiene toda esa cubierta, podremos analizar qué peso tiene. Tenemos que analizar, en tercer punto, las cargas que estoy viendo o los elementos que estoy viendo, qué cargas van a suponer. Para eso tendremos que ir a la normativa de acciones en la edificación, donde nos va a decir cada uno de los pesos de cada uno de los componentes de esa cubierta. Y como punto 4 tendríamos que revisar como elemento de apoyo el archivo histórico, donde vamos a encontrar los proyectos originales de los edificios y saber qué estructura tiene ese edificio, qué cargas se asumieron en su día y hasta qué posibilidades técnicas se puede optar. El análisis de las cargas se tiene que realizar en base a normativa vigente
incluso normativas de aplicación de cuando se realizó el edificio. Para eso tenemos la MV101 en edificios que se realizaron a partir del 63, la AE del 88 y a partir del 2009 el Código Técnico en el Documento Básico de Seguridad Estructural. En este caso, en el SE sí que ya nos da valores reales y ya nos dice que dependiendo de algunas soluciones constructivas de cubiertas podemos estar entre 150, 200, 250 kilos por metro cuadrado de cubierta. Hemos analizado algunas de las cubiertas tipo que nos vamos a encontrar en edificios de rehabilitación. Aquí tenemos una cubierta plana en la que es transitable, tenemos una capa de formación de pendientes, unas láminas de impermeabilización y una capa de acabado de solería con un mortero de agarre. Para este tipo de cubierta, analizando las AE, podemos contemplar que estamos alrededor de casi 200 kilos por metro cuadrado de sobrecarga existente. Por lo tanto, la cubierta que tenemos a día de hoy, el forjado de cubierta está soportando esa carga. Si vamos a una fachada ventilada, haciendo el mismo análisis, podemos llegar que aproximadamente estamos también en esos 200 kilos por metro cuadrado. Si vamos a cubiertas inclinadas, resueltas sobre forjado plano, con tabiquillos, con aislamiento o sin aislamiento, normalmente nos vamos a encontrar este tipo de cubiertas en edificios antiguos sin aislamiento, podemos llegar a unos 205 kilos por metro cuadrado. Por lo tanto, analizando tipologías estructurales de cubierta en edificios que podamos habilitar, sabemos que tenemos del orden de unos 200 kilos por metro cuadrado en cubiertas existentes. ¿Cómo vamos a hacer o qué vamos a proponer cuando desarrollemos una nueva cubierta verde en un edificio existente? La recomendación sería, si tenemos una carga propuesta mayor que la existente, por supuesto, tenemos que hacer una prueba de carga. No puedo presentar un proyecto de una rehabilitación de un edificio con una cubierta nueva, con una carga mayor de la que hay, sin haber hecho una prueba de carga y un cálculo estructural que me condicione y me asegure que esa cubierta va a resistir el peso que le voy a meter. La opción 2 sería, o el caso 2, que la carga propuesta sea menor que la carga existente. Como estamos hablando que tenemos cargas de 200 kilos aproximadamente, en estos casos habrá que analizar cada uno de ellos. Si nuestras propuestas, en el caso de una cubierta extensiva, está por debajo de los 200 kilos, como sí que tenemos soluciones que tenemos de 150 kilos incluso menores, para una cubierta existente de un edificio de viviendas que se va a rehabilitar, podríamos realizar una propuesta de solución de demolición de cubierta y realización de cubierta nueva con una cubierta extensiva. Nuestra recomendación es siempre que demolamos la cubierta. No se tiene que hacer en todos los casos, se podría hacer una prueba de carga y comprobar que esa cubierta soporta, además de la cubierta existente, la carga adicional que vamos a poner. Pero nuestra recomendación siempre va a ser demuele la cubierta, garantizamos una correcta impermeabilización, una correcta formación de pendientes y sobre todo una posibilidad de cargas de ese forjado dentro de lo que le permite según su configuración original. Por supuesto que esas pruebas de carga se tienen que hacer por una empresa homologada y no solo cargas en la parte superior del forjado, sino tenemos que analizar también mediante catas y ensayos el estado del propio forjado. Nos podemos encontrar en edificios antiguos que tenemos daños estructurales que necesitan rehabilitación y por supuesto no vamos a hacer intervenciones de renovación de cubiertas con excesos de cargas que en edificios que tengamos problemas de patologías estructurales. En cuanto a la impermeabilización, decirles que aunque la normativa nos permite realizar impermeabilizaciones con pendiente cero, y hay fabricantes además que lo garantizan, nosotros siempre recomendamos, como dice ya el Código Técnico, que en cubiertas ajardinadas vayamos a pendientes, aquí dice del 1%, pero lo ideal sería ir a pendientes del 2% como mínimo para asegurar la escorrentía correcta de todo lo que es la impermeabilización. Y por supuesto que utilicemos láminas que estén
preparadas para antipunzonamiento por las raíces, o incluso mejor aún, y es la recomendación, que siempre o casi siempre pongamos una lámina de protección antirraíces antes de lo que es la lámina de impermeabilización, aunque ésta tenga ya su protección. Veremos cómo los fabricantes, en este caso Chova Projar, por ejemplo, nos ha dado soluciones muy extensivas y muy adecuadas con su experiencia, y tenemos el paquete totalmente desarrollado. Por lo tanto, técnicamente únicamente tenemos que estudiar lo que hemos dicho de todo lo que es la parte de forjado, la impermeabilización correcta, los detalles constructivos, y la solución de impermeabilización y de cubierta nos la van a dar los fabricantes mejor que la que podamos incluso prescribir nosotros. Decirles que en el proceso de intervención de cubiertas necesitamos sobre todo el apoyo y la concienciación a la comunidad de propietarios. En este caso, si tenemos, y estamos hablando de uso residencial, el mayor número de edificios donde vamos a poder actuar en las ciudades va a ser edificios con comunidad de propietarios. Para ello vamos a tener que incentivar, vamos a tener que empujar a la comunidad, no solo a nivel público, sino a nivel privado. Nosotros los técnicos vamos a tener que hacerlo, los administradores también, y se va a tener que realizar una labor importante de impulso, que ese gestor de rehabilitación que les he dicho que va a ser obligatorio a partir de este momento para solicitar de ayudas, es una pieza fundamental. En cuanto a costes, ¿qué nos va a costar una cubierta verde? Pues es uno de los problemas importantes que tenemos para aplicarlas, ¿no? Va a depender mucho de qué solución de cubierta verde vamos a aplicar y de qué vamos a hacer en esa cubierta verde. Pero como márgenes iniciales o el intervalo de precios iniciales, podemos optar que podemos estar hablando entre 80 y 200 euros el metro cuadrado en función del tipo de cubierta que queramos hacer. Por supuesto, tenemos variables. Si tenemos que demoler la cubierta, como he dicho antes, porque es un edificio de rehabilitación, habrá que incrementar ese precio. Por supuesto, la situación actual que tenemos de precios es cambiante, y hasta que no tengamos un precio no vamos a saber exactamente qué nos va a suponer esa cubierta verde, y además pues habrá que repercutir ese beneficio industrial y esos gastos generales y el IVA a los precios que estamos comentando. Si miramos ejemplos en programas como Arquímedes, por ejemplo, podemos ver que una cubierta intensiva está alrededor de unos 120 euros, una cubierta extensiva puede estar alrededor de los 90 y pico euros. Les voy a comentar varios casos y varios ejemplos de tratamiento de mejoras energéticas en edificios en Gandía, las ayudas que han obtenido y las ayudas que podrían haber obtenido si hubiésemos hecho mejoras energéticas de calado mayores incluso del 60% de ahorro energético por consumo, que nos podrían haber optado a mayores cantidades de ayudas, mayores cantidades económicas, y por lo tanto menos inversión por parte de los propietarios. Esto es un edificio que hemos rehabilitado este mismo año. Bueno, empezamos el año pasado, lo hemos terminado este año. Se ha hecho una rehabilitación integral de fachada mediante un aislamiento térmico exterior, mediante un SATE, con lo cual, además de eso, nos ha permitido realizar intervenciones de conservación de estructura, de cubierta y otro tipo de intervenciones, incluso de accesibilidad, en las que, sobre un presupuesto de 300.000 euros, hemos obtenido con la convocatoria anterior a los fondos europeos, la convocatoria del plan estatal, hemos obtenido 165.000 euros. Supone un 55%. Después de las ayudas, a cada uno de los propietarios les ha supuesto 6.750 euros de coste para realizar la intervención. Si esta intervención la hubiésemos hecho en el marco de fondos europeos, incluso hubiésemos puesto una cubierta verde que está dentro de ese marco, como se ha dicho ya en la ponencia anterior, podríamos haber optado incluso a mayores ayudas, y el caso sería que hubiésemos aumentado el coste de esa intervención prácticamente en 100.000 euros, pasaríamos de 300.000 a 400.000 euros para poder hacer esa cubierta verde e implantar
energía fotovoltaica. En este caso hemos contado que la implantación de energía fotovoltaica sería de unos 35 kilovatios y el aporte de esos 35 kilovatios más la mejora de la cubierta supondría pasar de una mejora de consumo menor del 30%, que a día de hoy no tendría ningún tipo de ayudas, hubiésemos pasado a una mejora energética mayor del 60%, con unas ayudas del 80%, que ello nos hubiese permitido que cada uno de los vecinos, al final, una vez recibidas las ayudas, hubiese asumido únicamente 4.000 euros por la intervención, de 4.000 a 6.750 que hemos obtenido realmente. Por lo tanto, hubiésemos mejorado muchísimo el edificio, el consumo hubiese bajado radicalmente. Estoy haciendo ahora 4 proyectos de rehabilitación aquí en Gandía que estamos estudiando las mejoras energéticas y los consumos están bajando aproximadamente de 120 kilovatios metro cuadrado hora año a unos 20-30 kilovatios. Por lo tanto, es de considerar no solo el ahorro energético que vamos a tener, sino además el ahorro económico que vamos a tener en la implantación de todas estas medidas. Y, por supuesto, no me vale poner solo un SAT en fachada, sino que tengo que poner una solución de cubierta que me mejore el aislante térmico, y ese aislante térmico se va a mejorar muchísimo con una solución de cubiertas verdes, como estamos hablando, siempre compatible con una solución de placas solares para fotovoltaica que nos va a aportar energía eléctrica. Esto es un segundo ejemplo en esta misma ciudad, realizado hace 2 años. Han recibido también ya la concesión de ayudas. Estamos hablando de un proyecto de 400.000 euros, de los cuales 217.000 han sido subvencionados con ayudas a través del plan estatal, con un coste después de las ayudas de 6.100 euros por vivienda. Con el mismo razonamiento que he hecho antes, si hubiésemos hecho esta actuación de rehabilitación con ayudas de fondos europeos, implantación de cubierta verde, en este caso he contado unos 120 metros cuadrados de cubierta verde más 35 kilovatios de fotovoltaica, tendríamos un coste por vivienda de 3.500 euros, sustancialmente menor. Estamos hablando de la mitad, con una mejora de consumo brutal. El consumo va a bajar prácticamente a una cuarta parte o una tercera parte del consumo que tenemos a día de hoy. Por lo tanto, es muy a considerar no solo la cubierta verde por los hechos beneficiosos que va a tener, por supuesto, al medio ambiente, sino también por todas las mejoras que va a tener de eficiencia energética y de consumo y de ahorro económico al propio edificio y a los propietarios del mismo. En cuanto a un ejemplo que ya ha sacado antes Elizabeth, lo vuelvo a sacar porque me parece muy interesante relacionarlo además con la ordenanza. Pensemos cualquiera de nosotros en la cubierta de nuestro edificio, una cubierta que a lo mejor la hemos visitado ahora en el caso de pandemia, si no, no se visita para nada. Veamos esta foto donde tenemos una cubierta verde que por lo menos nos va a dar una zona agradable, con ganas de visitar, que además vamos a poder implantar con la ordenanza una pérgola, que sin la ordenanza no podríamos implantar, y que además esa pérgola puede ser apoyo de unas placas de fotovoltaica que nos van a repercutir un ahorro económico importante, y esas placas pueden además generar sombra a través de esa pérgola. Me parece un caso a tener en cuenta, un ejemplo, y que dentro de Gandía, dentro de edificios consolidados, podemos aplicar muy fácilmente. Sobre todo integración de elementos de placas solares. Decir que los sistemas de placas solares desarrollados por las empresas que estamos hablando, en este caso 5, son sistemas de placas solares donde hasta los propios anclajes están estudiados para no perforar la lámina asfáltica. La placa solar tiene un sistema que se compensa todo el peso de la cubierta verde y no hace falta taladrar ni agujerear. Esto es un ejemplo de una cubierta verde visitada por nosotros en Barcelona junto a Elizabeth, en la que vemos esa integración de placas solares con la cubierta. Este ejemplo es de un edificio visitado en Barcelona, un edificio residencial que además estuvo apoyado
por ayudas de la propia ciudad a través del concurso, y vemos en la foto primera, en la de arriba, cómo es una cubierta, esa misma cubierta sin el desarrollo de una cubierta verde, una cubierta que no tiene ningún atractivo, y vemos la cubierta desarrollada como cubierta verde, con zonas, incluso con bancos, para poder estar mucho más agradable y con todos los beneficios. Soluciones de cubiertas verdes, muchísimas, como ha dicho Elizabeth, en tipologías de edificación residencial aislada, en adosada y muchos otros tipos. Esto es un ejemplo de que me pasó Chova, de una cubierta verde realizada aquí cerca, en Alcácer, que mejora fundamentalmente el aislamiento térmico y el comportamiento térmico del edificio. Detalles técnicos van a tener muchísimos a través de las empresas, y me ha parecido interesante esta nota que me pasaba Chova, en que una cubierta verde va a reducir como mínimo unos 3 centímetros de XPS. Soluciones muchas, como les digo. Aquí tenemos ejemplos de impermeabilización. No tenemos que tener miedo a las impermeabilizaciones en cubiertas verdes, porque si se realizan bien y están protegidas, van a funcionar perfectamente. Aquí tenemos un detalle de un estudio que hemos hecho junto con el Ayuntamiento para una cubierta verde que se va a realizar en Gandía, en la que hemos implantado mejora de aislamiento térmico y cubierta verde, mejorando muchísimo el comportamiento y el consumo energético del edificio, y con el detalle de barandillas. Cuando hacemos una cubierta verde, muchas veces modificamos la altura de los antepechos. Hay sistemas reconocidos y ensayados de barandillas sin tener que taladrar las cubiertas, aportados por las mismas empresas que nos facilitan las soluciones. Mantenimiento, decirles únicamente que es fundamental. Si no realizamos mantenimiento, las cubiertas verdes al final se van a perder. Pero es verdad que con cubiertas verdes extensivas vamos a tener un mantenimiento mínimo. Los 2 primeros meses será más intenso, luego prácticamente será una vez al año. Fundamentalmente que nos centremos en proyectos de rehabilitación y también del programa, pero sobre todo en rehabilitación, con temas de industrialización, sostenibilidad, y apoyarnos con las ayudas de los fondos europeos. Gracias por la atención, y cualquier duda me pueden preguntar.